Mis padres tiraron mi maleta y cambiaron la cerradura. Mi hermana miraba y los vecinos grababan. No lloré. Hice una llamada. 15 minutos después llegó un hombre. Papá salió a gritarle, pero su cara palideció al instante. Mis padres lanzaron mi maleta al césped delantero y cambiaron las cerraduras mientras una figura sombría observaba desde la ventana de lo que solía ser mi habitación. Los vecinos ya estaban filmando todo. No lloré. No grité. Simplemente saqué mi teléfono y marqué un número. 15 minutos después, llegó un hombre. Soy Emily Smith. La maleta golpeó la hierba seca con un ruido sordo bajo el sol abrasador de Albuquerque. El polvo se levantó a su alrededor mientras mi segunda bolsa rodaba por los escalones de adobe, derramando ropa sobre la arena caliente. Mis padres, John y Karen, estaban de pie en el porche, con los brazos cruzados y las caras fijas como si hubieran ensayado este momento. Detrás de ellos, a través de la ventana de arriba, mi ventana, una silueta se demoraba detrás de la cortina, inmóvil. Los teléfonos estaban fuera antes de que yo siquiera me moviera. La señora Johnson de al lado, los Miller de enfrente, incluso el tranquilo señor Davis de la casa de la esquina. Todos grabando, capturando lo que mis padres claramente pensaban que sería mi punto más bajo. Pero mantuve la calma. Mi mano temblaba ligeramente mientras buscaba un contacto guardado hace meses. Presioné llamar. La voz al otro lado era firme. 15 minutos. Me senté en mi maleta justo ahí en el césped y esperé. Exactamente 15 minutos después, un sedán gris se detuvo. Un hombre con un traje desgastado salió, con la piel bronceada por años bajo el sol del desierto, llevando un viejo maletín de cuero. Caminó directamente hacia mí. ¿Emily Smith?, preguntó en voz baja. Asentí. No me dijo ni una palabra más. Se dirigió a la puerta principal y tocó el timbre 3 veces, de forma aguda e insistente. Mi papá abrió la puerta de un tirón, con la cara roja de ira. ¿Quién diablos es usted? El hombre le entregó un sobre grueso. Los ojos de mi papá escanearon las páginas. El color desapareció de su rostro. Miró la casa, luego a mí. Esta historia de traición familiar y karma instantáneo te enganchó desde el primer lanzamiento. Destroza ese botón de me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando salió ese sobre y todo cambió. ¿Cuál fue el tuyo? Déjalo en los comentarios. Dime el segundo exacto en que supiste que las cosas estaban a punto de cambiar y suscríbete para no perderte estas historias de venganza de la vida real que golpean más fuerte que la ficción. Me quedé en la acera, con mi blusa de oficina todavía polvorienta por el viaje a casa, viendo cómo mi papá arrastraba la segunda maleta hacia el porche. No la llevó con cuidado. Simplemente la empujó con fuerza, dejando que rebotara por los 3 escalones de adobe y aterrizara con un rasguño en la grava caliente de abajo. La ropa asomaba por la cremallera, atrapando la dura luz de la tarde. Mi mamá estaba justo a su lado, su voz resonando clara por el patio y hacia el vecindario. «Esta casa le dará a Tiffany la estabilidad que necesita», anunció en voz alta, como si lo declarara a toda la calle. Ella es joven, está empezando su vida, planeando una familia pronto. Tú ya eres adulta, Emily. Puedes cuidarte sola ahora. Esas palabras golpearon más fuerte que el calor que subía del suelo. Bajé la mirada hacia la vieja maleta, la que tenía el rasguño fresco en el costado. La abuela Betty me la había dado el día que me gradué de la universidad, sus manos temblorosas incluso entonces mientras la presionaba contra las mías. Para todos los lugares a los que irás, había dicho con esa sonrisa tranquila. La empaqué llena de esperanza en aquel entonces. Un recuerdo brilló rápido y agudo. El cumpleaños número 18 de Tiffany. El jeep blanco nuevo estacionado en la entrada, con un lazo atado alrededor como un regalo de revista. Mis padres radiantes a su lado mientras ella los abrazaba, las llaves colgando. Mi propio cumpleaños 18 había sido un pastel casero y la promesa de que me ganaría mi camino a través de la escuela. Había tomado el autobús de la ciudad todos los días, 2 transbordos en cada sentido, con los libros pesados en mi regazo, mientras Tiffany recibía aventones de amigos en autos con aire acondicionado. Otro destello,
el verano en que Tiffany cumplió 21 años. El viaje familiar a Europa que mis padres financiaron completamente. Cafés de París, teatros de Londres, fotos inundando las redes sociales. Yo me quedé atrás, tomando turnos extra en la oficina para cubrir mi alquiler, recibiendo solo una postal que decía, ojalá estuvieras aquí, con la letra prolija de mamá. El sol golpeaba sin piedad, convirtiendo el aire en una ola brillante. El sudor corría entre mis omóplatos, pero no me moví para secarlo. Al otro lado de la cerca, la señora Johnson apareció con una silla plegable en una mano y una botella de agua fría en la otra. Las puso a mi lado sin decir una palabra al principio, luego se inclinó cerca. Betty nunca habría tolerado esto si todavía estuviera aquí, susurró, su voz baja pero firme, mirando hacia la casa. Tomé la botella, la condensación fría contra mi palma, y me senté en la silla. Mi corazón corría dentro de mi pecho, pero mantuve mi expresión firme, respirando despacio. Sin gritos, sin súplicas. Eso no iba a cambiar nada ahora. Más vecinos salieron a sus porches. Los Miller estaban parados juntos bajo su enramada, con los brazos cruzados. El señor Davis se apoyó contra su camioneta, con el teléfono todavía en la mano desde antes. Algunos otros se quedaron al borde de sus patios, el tipo de reunión tranquila que ocurre cuando algo grande se desarrolla en una pequeña comunidad. Susurros flotaban en el viento seco, demasiado suaves para distinguir palabras, pero la tensión colgaba espesa. La silueta detrás de la cortina de arriba se movió ligeramente, luego desapareció. Sabía de quién era esa habitación, la mía desde la infancia, la que tenía vista a las plantas de yuca que la abuela había plantado hace décadas. Todo en este momento se sentía deliberado, planeado. Papá se volvió hacia la puerta, mamá siguiéndolo de cerca. La cerradura hizo clic audiblemente mientras la aseguraban de nuevo, un sonido final que resonó en la quietud. Las cigarras zumbaban fuerte desde los matorrales del desierto más allá de la cerca, el único ruido que rompía el pesado silencio. Desenrosqué la botella de agua y tomé un sorbo lento, el frío deslizándose por mi garganta. Mi mente recorrió años de pequeños momentos que llevaron aquí, las tareas extra que asumí de adolescente para que Tiffany pudiera concentrarse en actividades extracurriculares, la forma en que las vacaciones siempre giraban en torno a su horario. Una vez que llegó a la secundaria, los comentarios tranquilos sobre cómo yo era la responsable, mientras ella seguía siendo la bebé. La señora Johnson se quedó cerca, fingiendo ajustar su manguera de jardín, pero manteniéndose al alcance del oído. Un par de sillas más aparecieron mientras otros vecinos se acomodaban, sin entrometerse, pero presentes de todos modos. Nadie se acercó al porche. Simplemente observaban desde sus lados de las líneas de propiedad. El calor irradiaba del suelo, haciendo que el aire bailara sobre la grava. Mis zapatos se pegaban ligeramente a la acera mientras cambiaba de peso. El rasguño en la maleta atrapó la luz de nuevo, una marca cruda contra la tela descolorida. La voz de la abuela resonó en mi cabeza desde una de nuestras últimas charlas, la familia no siempre es justa, pero proteges lo que es tuyo. Dejé la botella y descansé las manos sobre mis rodillas, con la postura recta. Lo que viniera después, no les daría la reacción que esperaban. El vecindario contuvo la respiración conmigo, las cigarras zumbando bajo el implacable sol de Nuevo México. El timbre sonó agudo e insistente, 3 ráfagas rápidas que cortaron el aire pesado. Mi papá abrió la puerta de un tirón, su cara enrojecida por el calor y cualquier triunfo que hubiera sentido momentos antes. ¿Quién diablos es usted?, ladró, llenando la puerta como si todavía fuera dueño de cada pulgada de ella. El hombre del traje no se inmutó. Simplemente sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la tendió. Robert Brown, dijo uniformemente. Represento al propietario legal de esta propiedad. Papá arrebató la tarjeta, entornando los ojos mientras la leía. Mamá se agolpó detrás de él, mirando por encima de su hombro. El hombre, Robert, dio un paso adelante lo suficiente para ser escuchado por todos en el porche y más allá. Abrió una carpeta y comenzó a leer en voz alta en un tono claro y profesional que llegaba fácilmente a los vecinos que aún miraban desde sus patios. Escritura registrada con fecha de hace 2 años, Betty Smith transfirió la propiedad total y única de esta residencia a un fideicomiso irrevocable. La única beneficiaria y fiduciaria es Emily Smith.
Todos los intereses conjuntos anteriores mantenidos por John Smith y Karen Smith fueron eliminados a partir de esa fecha. El agarre de papá en el marco de la puerta se tensó. Eso es imposible, espetó, la voz subiendo al principio, luego quebrándose mientras las palabras calaban. Sacudió la cabeza con fuerza como si pudiera sacudirse la declaración. Hemos vivido aquí por décadas. Este es nuestro hogar. Mamá le hizo eco, su tono incrédulo. No puede ser. Betty nunca dijo nada. Luego su voz cambió, suavizándose en algo casi suplicante. Tiene que haber algún error. Podemos hablar de esto. Resolverlo juntos. Desde adentro, escuché un leve movimiento en las escaleras. Tiffany apareció en el rellano, su cara palideciendo con cada paso que bajaba. Se detuvo a mitad de camino, agarrando la barandilla, evitando mis ojos por completo. Robert continuó sin levantar la voz, apegándose a lo esencial. El fideicomiso es irrevocable bajo la ley de Nuevo México. No son posibles enmiendas sin el consentimiento de la beneficiaria, el cual no ha sido otorgado. Emily Smith tiene pleno derecho legal de ocupar las instalaciones inmediatamente. Los susurros de los vecinos se hicieron más fuertes, fragmentos flotando. Siempre fue la casa de Betty, murmuró una voz. Otra añadió, ella la construyó con sus propios padres en su día. Papá intentó interrumpir de nuevo, señalando con el dedo. No puede simplemente aparecer y... Robert lo cortó con calma. Los documentos están registrados en el condado. Hay copias disponibles para revisión. Cerró la carpeta con un suave chasquido. Mi clienta puede entrar a su propiedad ahora. Mamá extendió una mano hacia mí como si fuera a través de una barrera invisible. Emily, cariño, no hagamos esto aquí afuera. Entra. Arreglaremos todo. Tiffany finalmente llegó al último escalón, rondando cerca de la entrada. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero no salió nada. Me levanté de la silla, sintiendo los ojos de toda la calle sobre nosotros. El aire se sentía más espeso que antes, cargado con algo que cambiaba irreversiblemente. La ira de papá se había drenado en confusión, sus hombros cayendo ligeramente. Las súplicas de mamá quedaron sin respuesta. Robert se hizo a un lado, haciendo un gesto hacia la puerta abierta. Después de usted, señorita Smith. El umbral que había cruzado miles de veces de repente se sentía como una línea trazada en la arena. Los teléfonos de los vecinos seguían apuntando hacia nosotros, testigos silenciosos de lo que viniera después. Papá bloqueó la entrada por un momento más, mirando los papeles en la mano de Robert como si pudieran cambiar si miraba lo suficientemente fuerte. Mamá susurró su nombre urgentemente. Tiffany retrocedió un paso, finalmente encontrando mi mirada por una fracción de segundo antes de mirar hacia otro lado de nuevo. Robert esperó pacientemente, el peso de la realidad legal respaldando cada segundo de silencio. Di un paso adelante, luego otro, cruzando la grava hacia el porche en el que había crecido. Las paredes de adobe se alzaban familiares pero distantes ahora, guardando secretos que nunca había sospechado. Papá finalmente se hizo a un lado lo suficiente para que yo pasara. Su desafío se desmoronó en algo más tranquilo, incertidumbre, tal vez incluso miedo. Cuando llegué a la puerta, los susurros de la calle aumentaron de nuevo, un zumbido bajo subrayando el momento en que todo se inclinó. Robert hizo una pausa por un momento, dejando que el peso legal se asentara, luego continuó en el mismo tono mesurado. Su abuela actuó por preocupación. Sospechaba que se estaban haciendo planes para vender esta propiedad con el fin de financiar oportunidades extendidas para el miembro más joven de la familia. La mandíbula de mi papá se tensó. Miró a mamá, luego de vuelta al abogado. Solo estábamos pensando en el futuro de Tiffany, dijo a la defensiva. Un programa más largo en el extranjero le daría una ventaja real. Redistribución justa de activos. Eso es todo lo que era. Mamá se quedó callada a su lado, sus ojos brillantes, pero sus labios apretados. No defendió ni negó. Simplemente miró al suelo entre nosotros. Tiffany permaneció escondida ligeramente detrás de ella, con los brazos cruzados fuertemente, sin decir nada en absoluto. El sol de la tarde caía más bajo,
proyectando largas sombras a través de la entrada y haciendo que el aire se sintiera aún más espeso. El calor subía del concreto en oleadas, pero nadie se movió para escapar de él. Un recuerdo surgió claro y repentino, una noche tranquila hace un par de años. La abuela Betty me había tomado de la mano después de la cena y me llevó a su estudio. La habitación olía a libros viejos y a su jabón de lavanda. Me había sentado junto a la pequeña caja fuerte empotrada en la pared, sus dedos artríticos pero firmes mientras me mostraba la combinación. Por si acaso, había dicho suavemente, sin explicar más. Había pensado que era simplemente precaución de la vejez, una lección práctica de alguien preparándose para el final. Ahora la razón encajaba en su lugar como los tambores que me había enseñado a escuchar. Robert ajustó su postura ligeramente. Betty Smith trabajó discretamente con el consejo legal para proteger este hogar ancestral de cualquier transacción de ese tipo. La estructura del fideicomiso asegura que permanezca protegido específicamente de decisiones que podrían favorecer a un descendiente sobre otro. Papá cambió su peso buscando apoyo. Ella nunca nos habló de nada de esto. Si tan solo hubiera dicho algo, podríamos haberlo resuelto como familia. Las palabras sonaron huecas, incluso para mí. Las discusiones familiares en nuestra casa siempre se habían inclinado hacia un lado, y la abuela claramente lo había visto venir. Tiffany finalmente levantó la cabeza una fracción, pero su mirada se mantuvo fija en algún lugar más allá de mi hombro. Sin protestas, sin preguntas, solo silencio. El abogado asintió una vez. Intenciones aparte, los instrumentos registrados se mantienen. Cualquier consecuencia adicional derivada de asuntos financieros no relacionados será abordada por separado por las autoridades correspondientes. No dio más detalles, pero la implicación quedó ahí de todos modos. El intento de justificación de papá se desvaneció en silencio. El silencio de mamá se profundizó, sus manos entrelazadas frente a ella ahora. Parada allí en el umbral donde me había detenido momentos antes, todo se agudizó. La abuela no había sido paranoica. Había sido estratégica y deliberada en su forma tranquila. Esa combinación de la caja fuerte no fue una preparación aleatoria. Fue un seguro pasado solo a mí. El calor presionó más fuerte mientras el sol se ocultaba, convirtiendo el cielo en vetas de naranja contra las montañas distantes. Nadie sugirió entrar para hablar. El porche se sentía como terreno neutral ahora. O tal vez terreno de nadie. Papá se frotó la nuca, evitando el contacto visual directo. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto por ambas chicas, murmuró más para sí mismo que para nadie. Mamá finalmente habló con voz apenas por encima de un susurro. Betty siempre hacía las cosas a su manera. Tiffany se acercó más al marco de la puerta, todavía sin palabras, su confianza habitual en ninguna parte. Robert cerró sus notas con calma. Ese es el alcance de la aclaración de propiedad. Mi clienta tomará posesión como mejor le parezca. La finalidad en su declaración dejaba poco espacio para la discusión. Los hombros de papá cayeron otra pulgada. Mamá parpadeó rápidamente, apartando la cara. Sentí el cambio dentro de mí también. No triunfo exactamente, sino una claridad constante echando raíces. La abuela había visto el patrón mucho antes de que yo me permitiera reconocerlo. Esas pequeñas preferencias a lo largo de los años no habían sido imaginación. Habían sido lo suficientemente reales como para provocar una acción legal de alguien que había construido este hogar con sus propias manos hace generaciones. El viento del desierto se levantó ligeramente, llevando arena fina a través de los escalones. Nadie la quitó. Papá intentó una vez más. Tiene que haber algo de flexibilidad aquí. La propiedad familiar debería quedarse. Robert interrumpió suave pero firmemente. La ley reconoce el fideicomiso registrado. La flexibilidad no es parte de esta estructura por diseño. La respiración de Tiffany se volvió audible, superficial y rápida. Se apoyó contra la pared ahora, como si necesitara soporte. Mamá extendió la mano ciegamente hacia el brazo de papá, encontrándolo y aferrándose. El abogado dio un paso atrás, dando espacio. Los asuntos restantes son para los canales oficiales. Eso terminó las explicaciones.
El Porsche quedó completamente en silencio excepto por el zumbido bajo del tráfico distante en la carretera principal. Todo lo que la abuela había hecho de repente tenía perfecto sentido. Tranquila, minuciosa, protectora de una manera que solo ella podía manejar. Robert se aclaró la garganta una vez más, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Un detalle más en el acuerdo de fideicomiso, dijo con calma. Un disparador incorporado activado por cualquier intento no autorizado de negar el acceso a la beneficiaria, como cambiar las cerraduras sin permiso. Ese paso reenvió automáticamente un informe al Servicio de Impuestos Internos, IRS, señalando posibles inconsistencias en las declaraciones de impuestos sobre donaciones y herencias pasadas. La expresión de mi papá cambió instantáneamente. El desafío persistente se desvaneció, reemplazado por una mirada de alarma genuina que ensanchó sus ojos y separó sus labios. Apretó la barandilla del Porsche con más fuerza, los nudillos poniéndose blancos. Mamá se cubrió la boca con dedos temblorosos, pero no me culpó a mí. En cambio, susurró casi para sí misma. Solo quería mantener unida a nuestra familia. El abogado siguió adelante sin emoción. El IRS ahora abrirá una auditoría completa que cubrirá cada herencia y transacción de regalo relacionada con esta propiedad durante los últimos años. Dependiendo de lo que descubran, las multas más el interés compuesto podrían alcanzar cantidades significativas. Tiffany, que se había quedado congelada en su lugar hasta ese momento, de repente dio un paso adelante. Su voz salió espesa y rota. Los escuché a ambos discutiendo el fideicomiso hace un par de meses, confesó, con los ojos fijos en el suelo. Estaban preocupados por cómo podría afectar mis planes en el extranjero. No hablé porque pensé que quedarme callada me beneficiaría al final. Finalmente me miró, las lágrimas ya derramándose. Emily, por favor danos un poco más de tiempo. Los convenceré de que aún podemos encontrar una manera de compartir todo de manera justa. No tenemos que perder este lugar. Sostuve su mirada sin inmutarme. Mi respuesta fue tranquila pero absoluta. Es demasiado tarde para eso. Tiffany colapsó en sollozos que sacudieron todo su cuerpo. Se hundió en el escalón superior, enterrando la cara en sus manos mientras los llantos se hacían más fuertes, resonando en las paredes circundantes. Papá retrocedió un paso tambaleándose, una mano agarrando su pecho como si la noticia lo hubiera golpeado físicamente. El verdadero miedo grabó líneas profundas en su frente. Comenzó a murmurar cálculos por lo bajo, números de posibles impuestos atrasados y multas que no podía creer del todo. Mamá se movió instintivamente al lado de Tiffany, atrayendo a su hija menor a un abrazo, mientras sus propias lágrimas comenzaban a caer en arroyos silenciosos por sus mejillas. Se mecía suavemente, murmurando consuelos suaves que sonaban vacíos contra el peso de lo que acababa de revelarse. Los vecinos que se habían quedado en los bordes de sus patios comenzaron a regresar adentro. Los porches se vaciaron uno por uno, las puertas principales cerrándose con clics silenciosos. Algunos mantuvieron sus teléfonos levantados desde más lejos, todavía capturando la escena que se deshacía, pero la multitud inmediata se dispersó. Robert permaneció de pie pacientemente, maletín en mano, listo para preguntas que nunca llegaron. El alcance total del escrutinio federal ahora se cernía sobre todo. Años de declaraciones reabiertas, cada transacción examinada, posibles embargos sobre activos restantes. El llanto de Tiffany continuó sin cesar, crudo y desesperado. Jadeaba entre sollozos, tratando de formar palabras que se disolvían antes de salir de su boca. Papá caminó por la pequeña longitud del porche de nuevo, más rápido esta vez, deteniéndose ocasionalmente para mirar al abogado como si esperara una retractación. Ninguna llegó. Mamá abrazó más fuerte, su propia respiración desigual. La imagen familiar a la que se habían aferrado se fracturó aún más con cada segundo que pasaba. Me quedé arraigada en mi lugar, observando el impacto extenderse como ondas. Sin satisfacción, solo el reconocimiento de las consecuencias llegando finalmente. Tiffany levantó la cabeza brevemente, el rímel manchando mi cara en busca de cualquier signo de ablandamiento. Al no encontrar ninguno, bajó la mirada y lloró más fuerte. Papá finalmente habló con voz baja y ronca. ¿Qué tan lejos pueden llevar esto realmente? Robert no ofreció especulaciones. Eso depende enteramente de sus hallazgos.
Mamá susurró algo en el cabello de Tiffany demasiado suave para escuchar, pero los sollozos de la mujer más joven solo se intensificaron. La luz del porche del último vecino se encendió cuando se acercaba el anochecer, señalando el final de la visualización pública. Los vídeos circularían en privado más tarde, pero los testigos en vivo se habían ido. El abogado miró sus documentos una vez más. Toda la correspondencia formal llegará a través del correo oficial. Papá dejó de caminar por completo, apoyándose pesadamente contra la barandilla mientras la realidad se asentaba. Mamá continuó sosteniendo a Tiffany, ambas temblando ahora. Todo con lo que habían contado, planes futuros, seguridad financiera, unidad familiar, se desmoronaba visiblemente bajo la nueva amenaza. Sentí el cambio completo, irreversible. Las salvaguardias de la abuela tenían capas más profundas que la propiedad. Tiffany intentó de nuevo entre jadeos. Todavía podemos arreglar. Las palabras se apagaron en un llanto fresco. Papá se frotó la cara con ambas manos, pareciendo de repente mayor. El abrazo de mamá se apretó, protector pero impotente. La brisa de la tarde se levantó, enfriando el aire ligeramente pero sin hacer nada para aliviar la atmósfera en el porche. Robert dio un paso atrás, señalando que estaba listo para irse cuando yo lo indicara. El colapso se desarrolló por completo. Sin interrupciones, sin resoluciones rápidas. Lo vi todo sin acercarme ni alejarme. Las consecuencias tenían su propia línea de tiempo, y ésta seguía su curso sin piedad. Tiffany finalmente se calmó en hipoexhausto, todavía acunada por mamá. Papá miraba al suelo, perdido en una aritmética mental que no le gustaba. La casa esperaba detrás de mí, paciente y sin cambios. Todo lo que necesitaba desmoronarse había comenzado. Robert sacó un documento final de su maletín y se lo entregó a papá. Aviso oficial, tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Solo ropa y efectos personales. Nada de accesorios, nada de muebles compartidos reclamados como propiedad comunal. Papá tomó el papel con manos temblorosas, escaneándolo rápidamente. Mamá se inclinó para leer sobre su brazo, su rostro perdiendo el color que le quedaba. Pasé junto a ellos sin esperar permiso, cruzando el umbral familiar hacia el interior fresco del que me habían dejado fuera horas antes. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, amortiguando los sonidos del exterior. El aroma golpeó inmediatamente, tierra seca de las paredes de adobe mezclada con el leve aroma persistente del café fuerte que la abuela siempre preparaba en su vieja cafetera. Me envolvió como un recuerdo que no me había dado cuenta de que extrañaba tan agudamente. Mis pies me llevaron directamente por el pasillo a su estudio, la única habitación que siempre se había sentido más suya que de nadie. El piso de madera crujió en los mismos lugares que siempre lo había hecho. No me detuve en la sala de estar ni en la cocina. Habría tiempo para eso más tarde. La caja fuerte todavía estaba empotrada en la pared detrás de su escritorio, oculta por una foto enmarcada de la casa en sus primeros días. Me arrodillé, mis dedos encontrando el dial al tacto. La combinación que me había enseñado hace años regresó sin esfuerzo, giro a la derecha a su año de boda, izquierda a mi año de nacimiento, derecha de nuevo al día en que ella y el abuelo compraron la tierra. El mecanismo se abrió con un suave golpe. Dentro había un solo sobrecolor crema, mi nombre escrito en su cuidadosa letra temblorosa de cuando la artritis había empeorado. Lo saqué y me senté en su silla de cuero desgastada, la que todavía tenía la muesca de su pequeña figura. El papel se sentía pesado mientras lo desdoblaba, 3 páginas llenas de su letra que se volvía más temblorosa hacia el final. No acusaba a nadie directamente. En cambio, relataba momentos ordinarios que había presenciado a lo largo de los años. Un párrafo describía llegar a casa temprano de una cita médica y encontrarme en el cuarto de lavado a altas horas de la noche, doblando uniformes de trabajo a mano porque la vieja lavadora se había roto de nuevo. Al día siguiente, apareció una máquina nueva para el dormitorio de Tiffany cuando se fue a la universidad comunitaria. Otra sección recordaba las noches en que yo me colaba después de los turnos de cierre en el restaurante, moviéndome silenciosamente por la casa oscura para no despertar a nadie. Ella se quedaba despierta escuchando mis pasos cansados, sabiendo que necesitaba las horas extra para cubrir los libros de texto, mientras Tiffany dormía profundamente al final del pasillo, su horario siempre acomodado.
La parte más difícil llegó casi al final, escuchar una conversación en la cocina sobre asegurar la estabilidad para los planes futuros de la más joven, palabras que le hicieron darse cuenta de que la casa misma podría ser redirigida. Escribió que no podía soportar la confrontación en sus últimos meses, no quería pasar su tiempo restante en discusiones que solo me lastimarían más, así que había elegido el silencio como su arma. Trabajando a través de abogados para construir protecciones que yo ni siquiera conocería hasta que fuera necesario. Necesitaba que te concentraras en vivir, explicó, no en pelear batallas que yo podía manejar desde lejos. Las lágrimas borraron la tinta mientras leía. Describía pequeñas alegrías que habíamos compartido, jardinería juntas en primavera, ella enseñándome a hacer estofado de chile verde, la forma en que su madre lo hacía, tardes tranquilas leyendo lado a lado cuando las palabras no eran necesarias. Cada recuerdo se construía sobre el último, pintando una imagen de cuidado que siempre había estado ahí, firme e inquebrantable, incluso cuando el resto de la dinámica del hogar cambiaba. Para cuando llegué a sus líneas finales, este hogar ha cobijado a mujeres fuertes por generaciones. Ahora te cobija a ti completamente, las lágrimas caían libremente sobre las páginas. No las sequé. Toda la contención que había mantenido durante la tarde se rompió en esa habitación tranquila. El peso de su previsión, su sacrificio de paz en sus últimos días para asegurar la mía después, se derramó sobre mí en oleadas. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino esperando, como si contuviera la respiración hasta que la ocupante legítima regresara. Su presencia persistía en cada rincón del estudio, los libros apilados sobre historia del suroeste, las fotos descoloridas en las paredes, el leve aroma a café que se negaba a desaparecer. Doblé la carta cuidadosamente y la presioné contra mi pecho, dejando que los sollozos vinieran sin restricciones por primera vez. No por lo que pasó afuera, sino por el amor que había anticipado cada herida y construido muros contra ella mucho antes de que yo supiera que eran necesarios. La luz a través de la ventana cambió a medida que la tarde se profundizaba, proyectando largos patrones a través del escritorio. Me quedé allí en su silla, envuelta por el espacio que ella había moldeado y protegido, sintiendo toda la fuerza de lo que me había dado. La abuela no solo había dejado una casa. Había dejado certeza, seguridad, un legado elaborado específicamente contra los desequilibrios que había observado en silencio durante años. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, volví a colocar la carta en la caja fuerte y la cerré suavemente. El clic resonó suavemente, sellando sus palabras, pero no su impacto. Al ponerme de pie, con las piernas firmes de nuevo, miré alrededor de la habitación que ahora me pertenecía incuestionablemente. La protección que ella había construido se mantuvo firme. Un año pasó tranquilamente. Mis padres terminaron vendiendo la cabaña de vacaciones cerca de Santa Fe para cubrir las multas del IRS y los intereses atrasados. La factura final golpeó más fuerte de lo que habían imaginado, acabando con la mayoría de sus ahorros. Se mudaron a un modesto apartamento de 2 habitaciones en el centro de Albuquerque, del tipo con paredes delgadas y lavandería compartida en el sótano. No más dinero extra para gastos, no más escapadas de fin de semana. Los antiguos vecinos de nuestra vieja calle tendían a mirar hacia otro lado cuando los veían por la ciudad. La historia se había extendido a través de fiestas de barrio y charlas casuales, convirtiendo a conocidos casuales en personas que de repente tenían otro lugar donde estar. Tiffany nunca llegó a Europa. El programa con el que contaba se vino abajo sin el respaldo financiero. Tomó un puesto de camarera a tiempo completo en un restaurante concurrido cerca de la Ruta 66, trabajando turnos dobles la mayoría de los fines de semana para cubrir el alquiler en un lugar compartido con 2 compañeros de cuarto. Por primera vez, cada factura recaía directamente sobre ella, servicios públicos, comestibles, seguro del auto. No más red de seguridad de mamá y papá. Yo vivía sola en la casa de adobe de la manera en que debía ser ahora. Había reemplazado cada cerradura poco después de que se fueron, desde la puerta principal hasta la puerta trasera. El pasillo recibió una capa fresca de pintura terracota cálida que iluminaba la luz natural que entraba por las ventanas. Al frente, agregué varias plantas de yuca nuevas a lo largo del camino, sus hojas afiladas atrapando el sol constante y creciendo fuertes en el suelo seco. Cualquier intento de contacto de su parte fue cerrado inmediatamente. Números de teléfono bloqueados, correos electrónicos filtrados a la basura sin leer, solicitudes de redes sociales denegadas sin pensarlo 2 veces. Sin correo reenviado, sin encuentros accidentales.
No me alejé, el silencio de ese lado se volvió completo. Las mañanas comenzaban con café en el portal viendo despertar el desierto. Los días de trabajo se sentían más ligeros, decisiones mías solas sin dudar de viejos patrones. Las noches significaban cocinar lo que quisiera en la cocina que la abuela había diseñado ella misma, o leer en el estudio donde sus libros aún llenaban los estantes. El vecindario también se asentó en nuevos ritmos. La señora Johnson saludaba más a menudo cuando regaba sus plantas. Los Miller me invitaron a su barbacoa anual, sin preguntas incómodas. La vida avanzaba sin el trasfondo constante de favoritismo que me había acostumbrado a ignorar. Los amigos de Tiffany de la secundaria a veces publicaban fotos en línea, ella en el uniforme del restaurante, sonriendo con cansancio después de turnos largos. Nunca daba me gusta ni comentaba, solo notaba el cambio y seguía desplazándome. Papá se jubiló anticipadamente de su trabajo, el estrés de la auditoría y los honorarios legales eran demasiado además de todo lo demás. Mamá consiguió trabajo a tiempo parcial en una tienda de manualidades, algo para llenar los días y ayudar con las facturas. Su mundo se encogió de maneras para las que no se habían preparado. Mi propia rutina echó raíces más profundas en la casa. Restauré las vigas de madera en la sala de estar, colgué cortinas nuevas que dejaban entrar más luz. El jardín se expandió con plantas nativas que necesitaban poca agua, prosperando en el clima duro, al igual que la estructura a su alrededor. La libertad sabía diferente de lo que esperaba, no dramática, sino constante. Sin llamada sorpresa exigiendo explicaciones, sin viajes de culpa disfrazados de preocupación, solo espacio para respirar completamente por primera vez. Noticias ocasionales se filtraban a través de conocidos mutuos, Tiffany saliendo con alguien del trabajo, mis padres celebrando un aniversario tranquilo en su pequeño lugar. Escuchaba cortésmente cuando surgía, luego cambiaba de tema. La casa misma parecía asentarse, crujidos y asentamientos sonando contentos en lugar de tensos. Las noches eran pacíficas, las estrellas brillantes arriba a través del tragaluz que la abuela había insistido en instalar. La independencia no era solitaria. Se sentía ganada, sólida, construida sobre los cimientos que ella había asegurado discretamente. Algunos días caminaba por la línea de propiedad, revisando las nuevas plantas, sintiendo que la brisa seca se llevaba cualquier que pasaría si persistente. El corte permaneció absoluto. Sin cumpleaños reconocidos. Sin vacaciones compartidas. El límite se mantuvo firme. La vida continuó en su nueva forma. Finanzas más simples para ellos, autonomía completa para mí. El desierto guardaba sus secretos, y yo también. Me paré en el patio delantero mientras la puesta de sol del desierto pintaba el cielo en rojos y naranjas profundos, regando la fila de nuevos cactus que había plantado a lo largo del camino. Sus espinas atrapaban la última luz, afiladas y resistentes contra el aire seco. Las largas sombras de la planta de yuca se extendían a través de las cálidas paredes de adobe, suavizando los bordes de la casa que había estado aquí por generaciones. Terminé con la manguera, la enrollé cuidadosamente y caminé hacia la puerta de hierro en el borde de la propiedad. Mi mano se cerró alrededor del candado, girándolo firmemente hasta que el clic resonó en la tarde tranquila. El viento se movía a través de la tierra abierta más allá, llevando finos granos de arena que susurraban contra el metal. Esta casa permaneció sólida en el duro paisaje de Nuevo México, habiendo visto a mujeres antes que yo navegar la adversidad y emerger en sus propios términos. Tenía historias en sus gruesas paredes, resiliencia transmitida sin fanfarrias. Ya no miraba hacia atrás a lo que había sido. El perdón no era algo que ofrecía, y la puerta permanecía cerrada para cualquiera que intentara regresar de ese capítulo. La vida continuaba aquí en términos completamente míos. En el espacio que la abuela había asegurado discretamente para exactamente este propósito. Libertad completa de expectativas que nunca me sirvieron. Todo se resolvió en esa simple realidad. No más negociaciones. No más lazos persistentes. Solo el vasto silencio del desierto extendiéndose ininterrumpido e indiferente. El último giro de la cerradura marcó el final de cualquier posibilidad de reabrir viejas heridas. Di un paso atrás hacia adentro, cerrando la puerta detrás de mí. Las estrellas comenzaron a aparecer arriba mientras la noche se asentaba. La casa me envolvió en su tranquilidad familiar, un santuario construido y protegido a través de décadas.
Lo que la abuela dio no fue solo propiedad. Fue permiso para elegir mis límites sin disculpas, para construir una vida libre de favoritismo o culpa. Algunos lazos, una vez cortados, permanecen así. La paz al aceptar eso demostró ser más profunda que cualquier reconciliación forzada que pudiera ofrecer. Me moví a través de las habitaciones, apagando las luces una por una. La estructura crujía suavemente en la noche refrescante, contenta en su propósito. Afuera el viento seguía moviéndose, llevándose cualquier cosa que ya no perteneciera. La independencia se sentía así, arraigada firmemente, abierta al horizonte, cerrada a lo que intentaba disminuirla. El desierto enseñó resistencia. La abuela enseñó protección. Juntos me dejaron con claridad. Sin necesidad de palabras, sin espacio para el arrepentimiento. El silencio envolvía todo, completo e inflexible. Al final, eso es lo que quedó. La fuerza tranquila de estar sola cuando es necesario, llevando adelante solo lo que realmente importaba. El aire de la noche se enfrió rápidamente como siempre lo hacía en el desierto alto. Hice una pausa en la ventana que daba al patio, viendo a los cactus asentarse en la oscuridad. Sus formas se convirtieron en siluetas contra el cielo lleno de estrellas, recordatorios de cómo la vida prospera en condiciones difíciles con los cimientos adecuados. Cerré las cortinas sellando la vista, pero no el sentimiento. La casa respiraba conmigo, sus paredes de adobe reteniendo el calor del día mucho después de que el sol desapareciera. Cada rincón ahora reflejaba decisiones que había tomado desde que tomé plena posesión. Reordenamientos simples de muebles, libros colocados donde yo los quería. Sin compromisos por las preferencias de otros. El sueño llegaba fácilmente estas noches, sin ser perturbado por mensajes sin respuesta o golpes inesperados. Las mañanas traían la misma luz confiable filtrándose a través de las vigas, comenzando días que pertenecían únicamente a mi ritmo. La comprensión creció con el tiempo. La verdadera seguridad no estaba en los números o la historia compartida, sino en saber que nadie podía quitar esto de nuevo. La previsión de la abuela había creado ese núcleo inquebrantable. Caminé por el pasillo una última vez antes de acostarme, las yemas de los dedos rozando las superficies recién pintadas que ya no llevaban rastros de discusiones pasadas. El aire olía limpio, a tierra y posibilidad. Afuera los coyotes llamaban en la distancia, sus voces llevando a través de la tierra vacía. Escuché sin miedo, parte del paisaje ahora. El candado de la puerta se mantuvo fuerte, una barrera pequeña pero simbólica. Sin invitaciones extendidas, sin aberturas dejadas. La libertad sabía limpia como el aire fresco de la noche después de una lluvia rara. Las estrellas giraban arriba, testigos indiferentes de los dramas humanos abajo. La casa permanecía como siempre lo había hecho, duradera, silenciosa, mía. Eso era suficiente, más que suficiente. El viento se calmó eventualmente, dejando solo quietud. Apagué la última luz, dejando que la oscuridad reclamara el interior. Mañana traería su propia luz, su propia tranquilidad, y la encontraría en mis términos, como la abuela pretendía. El desierto guardaba su paz, y yo también.